Vamos a echar un ratillo hablando del acontecimiento del día, la luna nueva en el signo de Leo que se produce el 12 de agosto de 2026 y que viene acompañada de un eclipse solar total. Un acontecimiento que además merece una lectura bastante más amplia que la habitual interpretación de una lunación asociada a la creatividad, la confianza o la necesidad de expresarse. Te invito a que te prepares un tecito, un matecito, un cafecito, lo que se te antoje y bueno, te sientes con calma para escuchar todo lo que traigo para contarte. Yo creo que te va a gustar. La conjunción exacta entre el Sol y la Luna se va a producir en el grado 2002 de Leo y por tanto va a activar el grado sabiano 21 de este signo. Ya sabéis que a mí me encantan los símbolos sabianos y hoy no iba a ser menos. Vamos a trabajar este símbolo porque además es que es muy gracioso. Bueno, gracioso. A mí me lo parece, pero bueno. Es precisamente el grado que introduce uno de los elementos más interesantes de todo el eclipse, porque Mark Edmund Jones, que es el precursor de los, o creador de los símbolos sabianos, lo representa mediante una imagen tan extraña como sugerente. Se llama Los pollos intoxicados. A mí esto me hizo reír muchísimo, ¿no? Cuando abrí mi libro, porque yo lo tengo y además está en inglés, con lo cual hubo que traducir por ahí. Y cuando vi lo de los pollos intoxicados dije yo, ¿what? ¿De qué va esto? Bueno, la palabra clave de este grado sabiano es acentuación, y detrás de esa escena aparentemente absurda existe una reflexión extraordinariamente apropiada para el momento histórico que estamos viviendo. Antes de entrar en esa dimensión simbólica, conviene aclarar qué estamos observando realmente. Astronómicamente, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y su sombra alcanza determinadas regiones del planeta. El máximo astronómico del eclipse y el momento exacto de la conjunción geocéntrica Sol-Luna pueden aparecer con algunos minutos de diferencia porque describen dos parámetros diferentes del mismo fenómeno. Para levantar la carta astrológica y determinar el grado zodiacal, vamos a trabajar con la conjunción exacta entre los dos luminares para estudiar la visibilidad y la geometría física del eclipse. Bueno, utilizamos los cambios astronómicos correspondientes a la sombra lunar sobre la Tierra. Por esta razón, no necesitamos asignar un símbolo sabiano diferente al momento de máxima ocultación. El grado que nos interesa astrológicamente es el de la lunación eclipsada, el grado 2002 de Leo, correspondiente al grado sabiano, o sea, al símbolo sabiano 21. Este detallito también evita una conclusión frecuente. La luna nueva y el eclipse solar no constituyen dos acontecimientos independientes que casualmente ocurren con 9 minutos de diferencia. El eclipse existe precisamente porque esa luna nueva se produce suficientemente cerca del eje nodal como para que la alineación entre Sol, Luna y Tierra permita la ocultación solar. Bueno, tenemos una luna nueva en el signo del Sol. Leo está regido por el Sol y representa, entre otras cosas, la afirmación de la individualidad, la voluntad creadora, la capacidad de ocupar un lugar propio, el liderazgo, la necesidad de reconocimiento y la forma en que una persona expresa aquello que considera genuinamente suyo. También pertenece a su territorio el espectáculo, la representación, la visibilidad, el escenario, la fama, la creación artística y todo aquello que necesita ser mostrado para adquirir presencia ante los demás. Que un eclipse solar se produzca precisamente en el signo de Leo introduce una imagen simbólica muy potente.
el astro que rige el signo queda temporalmente oculto cuando la lunación se produce dentro de su propio territorio zodiacal. Astrológicamente, esto permite plantear una revisión de aquello que ocupa el centro, de quién recibe la atención, de cómo se ejerce la autoridad y sobre todo de cuánto depende nuestra identidad de la mirada exterior. Por eso me parece demasiado pobre interpretar este eclipse simplemente como una invitación a brillar. Esa fórmula funciona para una explicación muy elemental de Leo, pero deja fuera precisamente lo más interesante del fenómeno. La cuestión que plantea esta lunación puede ser mucho más incómoda. ¿Qué entendemos actualmente por destacar? ¿Cuánto necesitamos ser vistos para sentir que lo que hacemos tiene valor? ¿Y hasta qué punto hemos convertido el reconocimiento externo en una medida de nuestra propia existencia? Esa pregunta afecta al individuo, pero adquiere una dimensión mucho mayor cuando se traslada a una sociedad construida alrededor de la exposición permanente. Nunca había sido tan fácil realmente publicar una opinión, mostrar una fotografía, producir un vídeo, lanzar una canción, hasta yo me atrevo a lanzarlas, crear una imagen, compartir una experiencia o presentar públicamente cada detalle de la vida. La capacidad de ocupar un escenario se ha democratizado hasta extremos que hace apenas unas décadas habrían resultado inconcebibles. Sin embargo, cuando millones de personas tienen simultáneamente acceso al escenario, aparece un problema nuevo. La atención disponible sigue siendo limitada. Y ahí es justo donde empieza a hablar el símbolo sabiano. Leo, en el grado 21 y los pollos intoxicados, es que de verdad me encanta, vaya nombre que le han ido a poner. Bueno, pues en el sistema desarrollado por Mark Edmund Jones, el grado 21 de Leo aparece representado mediante la imagen de unos pollos intoxicados. Es que de verdad me encanta. Si se toma literalmente, la escena parece casi cómica, de verdad. Cuando se estudia su contenido simbólico, la lectura cambia por completo. Jones plantea una alteración producida por un agente externo que provoca en el organismo un estado que no pertenece a su funcionamiento natural. El estímulo exterior modifica temporalmente la experiencia y de ahí nace una reflexión sobre la dependencia de aquello que procede de fuera para conseguir una sensación que debería encontrar algún tipo de correspondencia interna. Aplicado al signo de Leo, el símbolo se vuelve especialmente interesante porque este símbolo necesita expresión, necesita reconocimiento y el reconocimiento forma parte de la experiencia humana y no tiene nada de patológico por sí mismo, Todos en algún momento necesitamos recibir alguna confirmación de que lo que hacemos llega a los demás, tiene algún tipo de utilidad, emociona, interesa o produce algún efecto. El problema aparece cuando esa respuesta externa comienza a convertirse en el combustible principal de la identidad. En ese momento ya no basta con crear, amar, trabajar, comunicar o desarrollar una idea. Hace falta que además exista una reacción visible que confirme constantemente su valor. Y la intoxicación simbólica puede adoptar muchísimas formas. Puede ser atención, prestigio, éxito, consumo, dinero, poder, deseo, aprobación, muchos seguidores, reconocimiento profesional o intensidad emocional.
Lo verdaderamente importante es el mecanismo. Llega un momento en que el estímulo habitual deja de producir el mismo efecto y se necesita aumentar la dosis. Y aquí cobra sentido la palabra que Jones asigna al grado: acentuación. La acentuación consiste precisamente en remarcar, intensificar y hacer que algo realmente sobresalga. Y pocas palabras podrán describir mejor una parte importante de nuestra cultura contemporánea. Vivimos dentro de un sistema de estímulos continuos. El teléfono puede proporcionar información, conversación, entretenimiento, noticias, vídeos, música, publicidad, compras. ¿Desde cuándo? Y ahora podemos comprar por teléfono, el contacto social por teléfono, durante todas las horas del día. Cada plataforma intenta retener nuestra atención y cada contenido compite con miles de alternativas que están disponibles inmediatamente después. En semejante entorno, destacar exige cada vez más intensidad. Una miniatura tiene que imponerse sobre otras 20. Un titular tiene que captar la mirada antes de que el lector continúe desplazándose. Un vídeo necesita conseguir atención en los primeros segundos. Una polémica tiene que presentar suficiente reacción o generar suficiente reacción para abrirse camino entre las demás polémicas. A la vista está todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y os daréis cuenta de que todo esto tiene mucho sentido. Estamos dentro de un nivel de intoxicación tal que realmente, las noticias se suceden a una velocidad que convierte en antiguo aquello que ocurrió hace simplemente unas horas, y un contenido que ayer parecía extraordinario puede desaparecer hoy así, bajo otra avalancha de estímulos. La consecuencia es una especie de inflación de la atención. Cuando todo esto intenta sorprender, sorprender evidentemente cuesta más. Cuando todo intenta emocionar, la emoción necesita hacerse más intensa, más exagerada. Y cuando cada mensaje afirma ser urgente, la urgencia termina perdiendo significado. ¿Cuántos vídeos os encontráis en YouTube, sobre todo en short, en tamaño de short? Urgente, no sé qué, no sé cuánto, y luego es una noticia que no tiene realmente interés ninguno, ¿no? Y el sistema responde aumentando continuamente el volumen, la frecuencia, la velocidad y el impacto. Y la acentuación del símbolo sabiano adquiere aquí una dimensión colectiva muy concreta. Ya no estamos hablando únicamente de una persona que necesita aprobación. No. Estamos ante una cultura entera construida sobre mecanismos que buscan provocar una reacción continua. Y la dificultad aparece cuando la capacidad de producir estímulos crece mucho más deprisa que nuestra propia capacidad para procesarlos. Podemos generar cantidades prácticamente ilimitadas de imágenes, de vídeos, de textos, especialmente ahora que las herramientas automatizadas y la inteligencia artificial reducen enormemente el coste y el tiempo de producción. Sin embargo, una persona continúa teniendo nada más que 24 horas al día. Los días son de 24 horas, Mari. O sea, quisieras que tuvieran 36 o 48, pero no. Eso sigue igual. Sigue teniendo 24 horas y una capacidad muy limitada de atención, de memoria y sobre todo de procesamiento. Por eso estamos pasando
de una época caracterizada por la dificultad para acceder a la información a otra en la que el problema empieza a ser precisamente lo contrario, el exceso de información. Y ahí tenemos al pollo intoxicado. Es que de verdad me encanta, el símbolo me hizo reír un montón. Y la pregunta ya no es ¿dónde vas a encontrar la información? La pregunta empieza a ser ¿qué información es la buena, la bonita, la real, la que merece realmente nuestra atención? Y aquí la economía de atención empieza a buscar filtros. En este contexto resulta especialmente interesante observar algunos movimientos recientes de las propias plataformas digitales. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que me ocupa porque yo, como trabajo en YouTube, conozco la plataforma y puedo aplicar muy bien el ejemplo de esta plataforma a lo que quiero explicarte. YouTube ha comunicado a sus partners de monetización una reorganización importante de su programa para partners que va a entrar en vigor el 1 de febrero de 2027. Entre otras medidas, para los nuevos creadores de contenido, el acceso completo al programa va a pasar a requerir muchísimo más de lo que se necesita ahora. Ahora necesitas 1.000 usuarios, o sea, 1.000 suscriptores y 4.000 horas válidas de visualización, pero ahora lo van a duplicar. O sea, vas a necesitar juntar 8.000 horas válidas de visualización durante el último año o 20 millones de visualizaciones válidas en Shorts durante los últimos 90 días. Los creadores, evidentemente, que ya forman parte del programa, quedan fuera de este endurecimiento concreto, pero hay otras normativas, ¿eh? Pero a lo que nos ocupa, en Shorts aparece además otro criterio significativo. Para poder participar cada mes en el fondo correspondiente será necesario mantener 10 millones de visualizaciones válidas durante los últimos 90 días utilizados para el cálculo. La propia comunicación de YouTube habla de recompensar la existencia de una audiencia constante y justifica parte de los cambios mediante la necesidad de asegurar un crecimiento sostenible a largo plazo. Aquí no existe ninguna razón seria para afirmar que un eclipse haya provocado una decisión empresarial de YouTube. Eso vaya por delante, ¿no? Ese tipo de relación causal deterioraría inmediatamente cualquier análisis astrológico profesional. Lo que sí resulta legítimo en astrología mundana es observar correspondencias entre el lenguaje simbólico de un momento y los procesos colectivos que están apareciendo alrededor de él. Y la correspondencia resulta especialmente sugerente. Una de las mayores plataformas de visibilidad del planeta se encuentra reorganizando sus mecanismos económicos en un momento en el que la producción de contenidos ha alcanzado niveles extraordinarios. Después de años en los que crecer, publicar con frecuencia y acumular visualizaciones formaban parte esencial de la lógica del sistema, aparecen ahora criterios destinados a valorar con mayor dureza la capacidad de mantener una audiencia. Y esto no representa únicamente un cambio de cifras, no. Refleja un problema estructural mucho mayor. Cuando la oferta crece indefinidamente y la atención no puede hacerlo en la misma proporción, el sistema necesita
o termina necesitando mecanismos de selección. Primero llega la expansión, después aparece la saturación y finalmente surge la necesidad de discriminar. Y esta secuencia encaja con enorme precisión dentro de la lectura del grado 21 en el símbolo sabiano, en el símbolo de Leo 21. Bueno, cuando todo intenta ser visible, pues ser visible deja de ser suficiente. Leo está estrechamente relacionado con el acto de mostrarse, pero la visibilidad tiene valor precisamente porque la atención es limitada. Cuando una cantidad enorme de personas, marcas, instituciones, medios y sistemas automatizados intenta ocupar simultáneamente el centro de atención, el mero hecho de aparecer deja de garantizar la relevancia. Y este fenómeno afecta especialmente a la creación digital. Hace unos años, disponer de medios técnicos para producir un vídeo, editarlo y distribuirlo globalmente constituía una gran ventaja considerable. Y hoy esas herramientas es que están al alcance de millones de personas y la inteligencia artificial está reduciendo todavía más las barreras de producción. El problema ya no consiste necesariamente en conseguir crear. Empieza a consistir en conseguir que aquello que nosotros estamos creando, primero, pues tenga una identidad reconocible y, en segundo lugar, que merezca la atención de alguien. Porque una cosa es crear y otra cosa luego muy diferente es que alguien vea eso que has creado. Y aquí aparece una de las lecturas más interesantes del eclipse. Leo no representa solamente exposición, representa también autoría. Existe una diferencia enorme entre aparecer y tener algo propio que expresar. La saturación puede acabar devolviendo valor precisamente a aquello que parecía menos importante durante la fase expansiva. Una voz identificable, una experiencia verdadera, conocimiento, criterio, profundidad, capacidad de elaborar y una relación real con un público. Dicho de otra manera, cuando cualquiera puede producir cantidades enormes de contenido, la cantidad deja de constituir por sí misma una ventaja. Lo que queremos es calidad. La diferencia vuelve a desplazarse hacia la identidad de quien crea y hacia aquello que realmente está aportando. ¿Tiene un valor? Pues eso es lo que ahora mismo está en tela de cuestión, ¿no? Esta sería una expresión mucho más madura del principio leonino que la simple necesidad de protagonismo. El riesgo de crear para el estímulo y no para el contenido es lo que ahora pues está en el punto de mira. La cuestión no afecta únicamente a las plataformas, también afecta a quienes producen dentro de ellas. Cuando un creador depende económicamente de las visualizaciones, resulta inevitable prestar atención a aquello que el algoritmo recompensa. El problema comienza cuando esa información deja de ser una herramienta y se convierte en el único criterio de creación. Entonces es cuando aparece una inversión muy significativa. Se deja de crear algo para encontrar después una forma de comunicarlo y se comienza a fabricar directamente aquello que tiene más posibilidades de provocar una reacción. Fijaros en lo que acabo de decir, que es importante. Ese desplazamiento explica una parte de la proliferación de contenidos exagerados, vacíos, repetitivos o diseñados únicamente para obtener un clic, y la lógica interna deja de ser tengo algo que decir y se transforma en necesito conseguir que alguien me mire. Y otra vez estamos dentro del grado 21 de Leo.
La herramienta externa empieza a dirigir una función que debería conservar algún grado de autonomía interna. El creador puede acabar comportándose exactamente como el organismo del símbolo sabiano. Necesita que llegue constantemente una determinada dosis de respuesta para continuar haciendo lo que hace. Y el eclipse puede resultar simbólicamente interesante precisamente porque oscurece durante unos instantes el centro visible. Leo queda temporalmente privado de su sol y quizás esa interrupción permita formular una pregunta necesaria en el ambiente. ¿Qué queda de una creación cuando desaparecen las cifras que la validan? Y aquí entramos en el tema del sol eclipsado y la cuestión del centro. En astrología mundana, el sol ha estado tradicionalmente relacionado con figuras de autoridad, soberanos, dirigentes y personas o instituciones que concentran visibilidad y poder. En una interpretación contemporánea podemos ampliar ese campo hacia cualquier figura que ocupe un lugar central dentro de la atención colectiva: líderes políticos, celebridades, referentes culturales, grandes creadores o personalidades capaces de condicionar la conversación pública. Que el eclipse se produzca en Leo permite observar durante los meses siguientes posibles procesos relacionados con liderazgo, autoridad, imagen pública y desplazamientos del protagonismo. Esto no autoriza a predecir automáticamente la caída de un gobernante ni la desaparición de una celebridad. El trabajo serio en astrología mundana consiste en identificar campos simbólicos susceptibles de activarse y observar después cómo se manifiestan en los acontecimientos. Puede cuestionarse una determinada forma de autoridad, puede cambiar el valor de una imagen pública o puede aparecer una nueva figura allí donde pues a lo mejor otra empieza a perder relevancia. También pueden producirse debates colectivos acerca de quién merece ocupar el centro y qué condiciones debe reunir para conservarlo. De eso se está viendo mucho en esta última semana, Tenéis que fijaros. Desde el símbolo sabiano, este mismo proceso puede interpretarse como una revisión de aquello que una sociedad ha estado alimentando con su atención. Quizás algunas figuras, productos culturales o modelos de comunicación hayan sobrevivido precisamente porque recibían una enorme cantidad de estímulo externo. Cuando esa atención empieza a retirarse o redistribuirse, queda a la vista qué poseía verdadera consistencia y qué dependía casi exclusivamente de la exposición. Y aquí es donde viene la dimensión personal del eclipse. La lectura colectiva no elimina la dimensión individual, la vuelve todavía más interesante si cabe, porque permite comprender que el mismo mecanismo que observamos a gran escala puede existir también en nuestra vida cotidiana. Cada persona tiene sus propios sistemas de recompensa externa. Puede ser la aprobación de una pareja, el reconocimiento profesional, los comentarios en redes, la necesidad de agradar a la familia, el dinero utilizado como única medida de éxito o el prestigio asociado a determinada imagen. El eclipse en el signo de Leo puede señalar un momento de revisión de esa relación con el reconocimiento. La cuestión no consiste en renunciar a ser visto ni en fingir que la opinión de los demás carece de importancia. Somos seres sociales y el reconocimiento pues cumple una función real. El problema aparece cuando la respuesta externa adquiere tanta autoridad que comienza a determinar la propia percepción del valor.
Una persona que necesita que todos aprueben sus decisiones queda enormemente condicionada. Lo mismo ocurre con quien considera que un proyecto solo merece existir si recibe una respuesta inmediata, o con quien interpreta cualquier falta de atención como una prueba de fracaso. La imagen de Leo en el grado 21 permite observar precisamente cuánto estímulo externo necesitamos para mantener determinadas partes de nuestra identidad. La salida del símbolo significa recuperar la capacidad propia. Y la lectura de Mark Edmund Jones no se limita a señalar dependencia o intoxicación. El grado posee también una expresión constructiva relacionada con la capacidad de utilizar creativamente los propios recursos y responder a las circunstancias desde una base interna. Y esto cambia muchísimo el sentido del eclipse. La solución a la saturación no consiste necesariamente en retirarse de la sociedad, eliminar las redes. Es que yo estoy impresionada porque en el día de hoy estuve mirando por ahí un poco y he visto que cantidad de canales están anunciando que cierran, que se van, que no sé qué. Yo alucino, cuando en realidad la solución no es esa realmente, ¿no? No hay que renunciar tampoco al reconocimiento o rechazar cualquier herramienta tecnológica. El problema nunca estuvo en que el estímulo procediera del exterior. El problema aparece cuando se pierde la capacidad de funcionar sin él. Y una herramienta puede ampliar la creatividad sin sustituirla. Una plataforma puede distribuir una obra sin decidir completamente qué debe contener. El reconocimiento puede aportar motivación sin convertirse en la única razón para continuar. Y la tecnología puede facilitar una tarea sin eliminar la responsabilidad de quien la utiliza. En su expresión más fértil, Leo desarrolla algo propio y después lo muestra. La dirección nace dentro y la respuesta exterior aporta información, pero no sustituye el criterio. Y esto resulta especialmente relevante en un momento en el que producir se ha vuelto extremadamente sencillo. Cuanto más fácil sea generar material, mayor importancia va a tener saber por qué genera ese material y qué sentido tiene hacerlo. Y una luna nueva que puede empezar, pues, ¿cómo? Pues retirando un exceso. Porque en una luna nueva algo se termina y algo nuevo comienza. Existe además, pues eso, otro elemento importante en la arquitectura del eclipse, su proximidad al nodo sur. Desde la tradición astrológica, el nodo sur está relacionado con patrones conocidos, con recursos acumulados, con hábitos consolidados, con formas de funcionamiento que han llegado hasta el presente porque en algún momento fueron útiles para nosotros. Y su problema aparece cuando aquello que funcionó termina ocupando demasiado espacio y dificulta la evolución posterior. Y esta condición matiza profundamente la naturaleza de la luna nueva. Existe un comienzo, pero ese comienzo puede necesitar una reducción previa. A escala individual puede implicar abandonar una manera antigua de buscar reconocimiento, redefinir una identidad. Esto lo vamos a ver mucho. De manera pública, pues eso, canales que se cierran para abrir otros que están más en sintonía con uno mismo, ¿no? O que se transforman para estar más en sintonía con la identidad que quieren representar ahora. También eclipse puede implicar el dejar de invertir energía
en una dinámica que exige demasiado para devolver demasiado poco. Por eso muchos canales están cerrando. A ver, yo hablo a nivel global porque es lo que podéis ver de manera tangible, pero luego vosotros a nivel individual estáis viendo que estáis haciendo una criba, un filtro. Esto me sirve, esto no me sirve, esto me vale, esto no me vale, quiero esto, no quiero esto, ¿no? Y estamos haciendo ahí una selección, cerrando etapas y abriendo otras nuevas. Entonces, como te decía, a nivel social, por ejemplo, en la escala de YouTube, a nivel de YouTube, pues muchos canales cierran porque están invirtiendo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero después lo que la plataforma les reditúa de vuelta no compensa, no vale la pena el esfuerzo, ¿no? A escala colectiva puedes señalar la necesidad de revisar un modelo basado en una producción y estimulación crecientes que empiezan a encontrarse con sus propios límites. La luna nueva introduce una semilla. El nodo sur obliga a mirar primero qué es lo que está saturando el terreno. Por eso esta lunación eclipsada resulta mucho más interesante como proceso de depuración más que como una simple llamada a iniciar proyectos. Y eso nos lleva a la mirada a buscar qué es lo que podemos observar después del eclipse. Los eclipses adquieren sentido cuando se estudian como procesos y no como acontecimientos aislados de unas pocas horas. En este día, 12 de agosto, puede producir, pues a lo mejor, yo qué sé, que aparezca una noticia, una conversación, una decisión o una percepción especialmente significativa. Pero la lectura completa necesita su tiempo y en los meses posteriores va a ser muy interesante observar qué empieza a perder capacidad de atraer nuestra atención y qué adquiere valor precisamente porque posee mayor profundidad. También merece la pena seguir los cambios relacionados con plataformas, economía, con los contenidos, con el liderazgo, con las figuras públicas, con el entretenimiento, con la cultura de la imagen y con mecanismos destinados a discriminar entre volumen y valor. Porque ahora ya no se trata tanto de cantidad, se trata de calidad, que lo que se cree pues tenga un valor útil y real para la persona que lo recibe. Y esto es igual tanto a nivel colectivo como a nivel personal. A nivel personal, pues bueno, conviene prestar atención a las áreas donde empieza a sentirse cansancio, hartazgo frente a algo que anteriormente pues te encantaba, te resultaba estimulante. La saturación suele aparecer antes de que el cambio consciente sea un hecho fáctico. Primero, una dinámica deja de alimentar, después comprendemos que llevamos demasiado tiempo dependiendo de ella. También puede resultar muy revelador observar qué proyectos continúan teniendo sentido cuando la reacción externa disminuye. Aquello que mantiene valor incluso cuando desaparece temporalmente el aplauso puede estar mucho más cerca de la expresión auténticamente leonina que aquello que solamente existe mientras se consigue la atención. La imagen de unos pollos intoxicados, yo es que cada vez que digo esta frase me parto de risa, de verdad. Pollos intoxicados. Bueno, puede parecer una elección insólita para describir un grado zodiacal, la verdad. Sin embargo, el símbolo adquiere una actualidad sorprendente cuando se sitúa frente a una sociedad capaz de producir estímulos prácticamente sin límite y obligada al mismo tiempo a competir por una atención humana que sigue siendo finita, que tenemos una capacidad limitada de atención, ¿vale?
Esto no aplica solamente de puertas afuera en lo social, aplica en el trabajo, aplica en las relaciones personales, aplica en todo realmente. El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se va a producir precisamente en el signo de Leo, signo de la creación, la visibilidad, la representación, el reconocimiento, y lo hace en un grado cuya imagen cuestiona nuestra dependencia de aquello que llega desde fuera para modificar nuestro estado interno. La coincidencia simbólica permite una lectura mucho más amplia de la habitual. Es una invitación a expresarse y a confiar en uno mismo. Sí, señores, hay que confiar en uno mismo. Quizá una de las cuestiones centrales de este eclipse sea precisamente la necesidad de revisar qué estamos alimentando con nuestra atención y qué estamos intentando alimentar mediante la atención de los demás. En una cultura donde todo necesita hacerse visible, la verdadera diferencia puede empezar a estar en aquello que conserva valor incluso cuando deja de ocupar el centro durante unos instantes. Y esa puede ser una de las paradojas más interesantes de este eclipse en Leo. Quizá el momento en el que el Sol desaparece temporalmente sea también el momento adecuado para preguntarnos cuánto de nuestro brillo depende realmente de que alguien nos esté mirando. Bueno, y ahora, como es habitual, os voy a contar qué puede mover este eclipse solar en el signo de Leo para cada signo durante los próximos 6 meses. Los eclipses no suelen concentrar todo su significado en el día en que se producen, pueden abrir procesos que se desarrollan durante los meses siguientes y que en muchos casos empiezan con un cambio aparentemente pequeño, una simple decisión, una incomodidad, una oportunidad, o simplemente la sensación de que determinada situación pues ya no puede seguir funcionando como antes, ¿no? Y para esta parte conviene leer principalmente el ascendente, aunque luego te vayas a tu sol o a tu luna para completar, pero te sugiero que comiences por el ascendente porque es el que realmente determina en qué área de la carta cae el eclipse. El signo solar puede utilizarse, pues eso, como una lectura complementaria. Comenzamos contigo, Aries. El eclipse va a caer en tu casa 5, vinculada con la creatividad, proyectos personales, hijos, amor, disfrute y capacidad para mostrar algo propio. Durante los próximos meses puede cambiar tu relación con aquello que haces porque realmente te gusta. Un proyecto creativo puede reclamar más atención, puede modificarse una situación relacionada con los hijos o puede aparecer una nueva etapa en la vida sentimental. También será importante observar cuánto depende tu entusiasmo de recibir reconocimiento. Si has estado haciendo algo únicamente porque genera respuesta, aprobación o visibilidad, este eclipse puede obligarte a preguntarte si todavía te representa. A nivel de relaciones sentimentales puede producirse una redefinición de lo que buscas y de cuánto espacio necesitas para expresarte dentro del vínculo. Tauro, el eclipse cae en tu casa 4 relacionada con el hogar, la familia, las raíces, la vivienda y la vida privada. Durante los próximos 6 meses pueden aparecer cambios importantes dentro de la estructura familiar o doméstica. Una mudanza, una reforma, una reorganización de la convivencia o una nueva responsabilidad familiar pueden ocupar más espacio. También puede cambiar tu relación con determinadas dinámicas heredadas. Hay costumbres familiares que proporcionan estabilidad y otras que simplemente se mantienen porque siempre se hicieron así. Este eclipse puede señalar la necesidad de construir una base más propia, incluso aunque para hacerlo tengas que modificar expectativas familiares o dejar de cumplir un papel que ya no encaja contigo.
Géminis, el eclipse activa tu casa 3 relacionada con la comunicación, estudios, hermanos, entorno cercano, desplazamientos y manera de procesar la información. Aquí la cuestión de la saturación adquiere especial importancia. Durante los próximos meses puedes empezar a revisar cuánto tiempo y energía dedicas a información que realmente no necesitas. También pueden cambiar tus formas de comunicarte, de estudiar, de enseñar o de producir contenidos. Puede aparecer un proyecto relacionado con escritura, redes, formación o comunicación, pero seguramente necesite una voz más personal y menos condicionada por lo que hacen los demás. Asuntos como hermanos, vecinos o personas del entorno cercano también pueden entrar en una nueva etapa. Cáncer, el eclipse cae en tu casa 2, vinculada con el dinero, los recursos, posesiones, trabajo remunerado y valoración personal. Durante los próximos meses pueden cambiar tus prioridades económicas. Puede ser necesario revisar ingresos, precios, gastos o la manera en la que estás utilizando tus recursos. También puede aparecer una cuestión importante relacionada con cuánto valoras aquello que haces. Si llevas tiempo cobrando menos de lo que corresponde, dependiendo económicamente de una situación que limita demasiado tu libertad, o utilizando el dinero como medida constante de tu propio valor, el eclipse puede poner el problema delante. La cuestión de fondo será ¿qué necesitas realmente para sentir seguridad y cuánto de esa seguridad depende de acumular, controlar o recibir confirmación externa? Leo, el eclipse ocurre en tu casa 1 y directamente en tu signo. Para ti puede convertirse en uno de los procesos más personales de este ciclo. Durante los próximos meses puede cambiar la forma en que te presentas ante los demás, las prioridades que defines para ti mismo o incluso la imagen con la que llevabas tiempo identificándote. Puede haber decisiones relacionadas con apariencia, proyectos personales, independencia o manera de ocupar espacio. También puede llegar un momento en el que determinadas expectativas externas dejen de tener tanta autoridad sobre tus elecciones. La pregunta central puede ser bastante sencilla. ¿Cuánto de la persona que muestras sigue representando realmente quién eres ahora? Virgo, el eclipse cae en tu casa 12 relacionada con el retiro, finalización de ciclos, mundo interior, asuntos que funcionan fuera de la vista y necesidad de descanso. Durante los próximos meses puede aumentar la necesidad de reducir estímulos. En tu caso, la imagen de Leo 21 puede manifestarse de una manera especialmente clara. Demasiada información, demasiadas obligaciones o demasiadas demandas externas pueden terminar pasándote factura. Puede haber situaciones que necesiten cerrarse sin grandes declaraciones públicas. También puede aparecer información que todavía necesite tiempo para ser comprendida. Es un periodo adecuado para observar patrones repetitivos, descansar un poquito más, terminar asuntos que tienes por ahí pendientes y retirar energía de situaciones que consumen demasiado sin aportarte prácticamente nada. Libra, el eclipse activa tu casa 11 vinculada con amistades, grupos, comunidades, redes, proyectos colectivos y objetivos de futuro. Durante los próximos meses puedes cambiar tu relación con determinados grupos. Algunas amistades pueden adquirir mayor importancia y otras pueden empezar a perderla. También pueden modificarse tus objetivos. Una meta que durante mucho tiempo parecía importante puede dejar de entusiasmarte porque quizá estaba demasiado vinculada al reconocimiento social o a lo que se esperaba de ti. En redes y proyectos colectivos será especialmente interesante observar dónde existe verdadera comunidad y dónde simplemente existe necesidad de visibilidad. Puedes encontrar nuevas alianzas, pero también descubrir que determinados espacios pues ya no representan a la persona que eres hoy.
Escorpio, el eclipse cae en tu casa 10, una de las áreas más visibles de la carta. Profesión, reputación, autoridad, ambición y posición pública. Los próximos 6 meses pueden traer cambios importantes en tu dirección profesional o en la manera en que quieres ser reconocido. Puede aparecer una oportunidad de asumir mayor responsabilidad y hacer más visible un proyecto o cambiar de posición. También puede ocurrir todo lo contrario, darte cuenta de que llevas demasiado tiempo persiguiendo un tipo de éxito que ya no te recompensa. Este eclipse puede obligarte a revisar qué significa realmente progresar. Una posición con más prestigio pero sin sentido puede empezar a resultar insuficiente. También pueden producirse cambios en la relación con jefes, autoridades o figuras que hasta ahora tenían mucho peso sobre tus decisiones. Sagitario, el eclipse activa tu casa 9, relacionada con estudios superiores, viajes, creencias, enseñanza, publicaciones y visión del mundo. Durante los próximos meses puede cambiar alguna convicción importante, una información nueva, un estudio, un viaje o una experiencia puede obligarte a revisar algo que dabas por sentado. También puede abrirse una etapa favorable para enseñar, publicar, ampliar conocimientos o dar mayor alcance a una idea propia. Sin embargo, este eclipse pide cuidar especialmente la tendencia a identificarse demasiado con una opinión. Cambiar de criterio cuando aparecen datos mejores no debilita una posición, puede hacerla todavía más sólida. Puede ser un periodo importante para distinguir aquello que realmente sabes y aquello que simplemente has repetido durante mucho tiempo. Capricornio, el eclipse cae en tu casa 8, relacionada con recursos compartidos, deudas, herencias, impuestos, intimidad, dependencia y relaciones económicas con otras personas. Durante los próximos 6 meses pueden necesitar revisión asuntos financieros compartidos, préstamos, hipotecas, deudas, inversiones, herencias o dinero dentro de la pareja pueden adquirir mayor importancia. También puede hacerse visible algún desequilibrio relacionado con dependencia. ¿Quién aporta? ¿Quién decide? ¿Quién controla los recursos? ¿O cuánto poder proporciona una determinada posición económica? En la intimidad ocurre algo parecido. Puede cambiar la forma en que compartes confianza, vulnerabilidad y poder dentro de una relación. La cuestión será recuperar margen de decisión allí donde una dependencia se ha hecho demasiado grande. Acuario, el eclipse cae directamente en tu casa 7 relacionada con la pareja, asociaciones, contratos y vínculos de 1 a 1. Durante los próximos meses, algunas relaciones pueden entrar en una nueva fase. Puede comenzar una relación importante, redefinirse una existente o hacerse evidente que determinado vínculo necesita otras condiciones para continuar. También afecta a sociedades profesionales y acuerdos contractuales. Leo frente a Acuario plantea además una cuestión especialmente importante: ¿cómo repartir protagonismo dentro de una relación? Si una persona ocupa siempre el centro y la otra termina adaptándose, esa dinámica puede empezar a resultar difícil de mantener. No se trata necesariamente de separaciones, puede tratarse precisamente de establecer una relación más equilibrada donde ambas partes puedan conservar una identidad propia. Piscis, el eclipse activa tu casa 6 relacionada con trabajo cotidiano, rutinas, obligaciones, organización, hábitos y cuidado del cuerpo. Durante los próximos meses puede cambiar tu manera de organizar el día. Una rutina que funcionaba puede dejar de hacerlo, aparecer nuevas responsabilidades o hacerse evidente que el ritmo actual resulta difícil de sostener. También puede haber cambios laborales relacionados con funciones, compañeros, horarios o herramientas. La saturación es especialmente relevante aquí. Si estás intentando atender demasiadas cosas a la vez, el eclipse puede obligarte a simplificar. En cuestiones de bienestar, conviene observar qué hábitos están realmente ayudando y cuáles se mantienen únicamente porque alguien dijo que debían hacerse de determinada manera. El objetivo será construir una rutina que pueda sostenerse en la vida real.
Y además, para todos os voy a dejar una última idea para los próximos 6 meses. El área de la carta donde cae este eclipse puede señalar dónde empieza a hacerse evidente un exceso. Puede haber demasiada necesidad de aprobación, demasiadas obligaciones, demasiada información, demasiada exposición o simplemente una forma de funcionar que a lo mejor pues ha llegado ya a su límite. Por eso, durante los próximos 6 meses, quizá la pregunta más útil no sea únicamente qué comienza con este eclipse, sino también qué necesita perder fuerza para que ese comienzo tenga un espacio suficiente para desarrollarse. Con esto concluye el trabajo que hice para vosotros. Espero que os haya gustado. Por favor, impulsa este vídeo, dale un hype, dale like, coméntalo mucho, compártelo con tus amigos, haz que valga la pena pues el esfuerzo de haber hecho esta inversión de tiempo, energía, conocimiento y sabiduría para entregarte pues este producto final. Te deseo que tengas un día espectacular y si quieres nos vemos en el siguiente vídeo.